Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por conectarse. Bueno, estamos grabando para quienes no han podido asistir, como pasó con la clase anterior. Bueno, les reiteramos eh, de que, bueno, hay un drive, que no estén, bueno, están invitados a participar. Eh, bueno, quería comentarles, bueno, el miércoles pasado tuvimos un inconveniente en el cual no pudimos dictar la clase, pero bueno, la vamos a dictar en el día de la fecha. La próxima clase, que será la tercera, que será eh, sobre requerimiento de elevación a juicio, será el próximo lunes 8. Y la última clase estará el miércoles 10 también, eh, que será la parte de recursos. Bueno, quería presentarles las dos personas que hoy van a estar hablando, que es, bueno, la doctora Alejandra Cano Maldonado y el flamante doctor Emanuel Benítez Zavala. Flamante, ya lo tenemos ahí recién sacado del horno, pero con mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con lo penal. Así que bueno, los dejamos a ellos y bueno, eh, nada, cualquier cosa vayan preguntando, no hay problema. Bueno, buenas tardes a todos. Doctora, cuando quieran nos vamos a arrancar. Bueno, buenas tardes. Eh, Estábamos recién charlando con los chicos por a dónde arrancar y continuar un poco la clase que venían teniendo y decidimos arrancar por el tema de las incidencias procesales, que son las medidas de coerción, ¿sí? Van a notar que hay muchas diferencias en los dos procesos que tenemos dentro de la provincia de Buenos Aires, que es ciudad autónoma, nación, por decirlo de un lado, y lo que es propiamente la provincia de Buenos Aires. ¿En qué va a ser la diferencia fundamental en los procesos? Mucho más allá de los plazos procesales que tenemos, ya que provincia, por ejemplo, son plazos muchísimo más extensos que tenemos en nación, van a ser la forma y el orden en que vamos a implementar cada medida o cada incidencia, ¿sí? Emma, ¿querés arrancar vos por capital? Bueno, como no. Bueno, muy buenas tardes a todos. Brevemente vamos a hacer un comentario respecto a cómo se da la cuestión del inicio del proceso penal en capital, repasando un poquito lo que se había visto en la clase anterior y la importancia que tiene que ver con cómo está construido o cómo se constituye, digamos, lo que es el objeto procesal de aquí en más. Nosotros tenemos un decreto de determinación de los hechos, que es a través por el cual el fiscal va a fijar el objeto de la investigación penal y sobre todo se va a armar el legajo de la investigación, hasta en tanto y en cuanto se produzca lo que es la audiencia de intimación del hecho. Esto lo tenemos en el artículo 173 y se asemeja a la instancia de declaración de indagatoria del artículo 294 de Nación y del 308 de la declaración del imputado en provincia. ¿Por qué es importante posicionarnos y arrancar con esto? Porque en definitiva, esto es lo que a nosotros es lo que nos va a permitir como defensores potenciales o eventuales en el caso que toque, de acuerdo a una de las medidas de coerción fundamentales, que son, que es como la medida de última instancia, digamos, es la más grave y perjudicial, que es la de la prisión preventiva. ¿Sí? Eh, no obstante, voy a hacer mención de que acá se prevé un número cerrado de las medidas de coerción, ¿no? Lo vamos a tener ubicado a partir del artículo 181 del Código Procesal Penal de Cava, recordemos, hacemos hincapié en esto, van a ser de carácter excepcional y van a durar el tiempo mínimo razonable, ¿sí? Es decir, que tienen que estar mínimamente con una duración de tiempo limitada y bien especificada, ¿sí? Y las dos cuestiones que son el fundamento por el cual se van a tomar las medidas de coerción tienen que ver o con el peligro de fuga o con el posible entorpecimiento en la investigación.
Ahora bien, tanto el Código Procesal Penal de Cava como así el Código Procesal Penal Federal, que en estos artículos en particular está vigente, define y delimita qué considera o qué se considera en este sentido. El peligro de fuga existe cuando hay una objetiva valoración de circunstancias del caso, los antecedentes, las circunstancias personales del imputado. Esto es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque tienen que estar bien identificadas cuáles son esas cuestiones del imputado que hacen a la libertad, en el caso del peligro de fuga o en el entorpecimiento del proceso, y que van a permitir o le permiten al que está interpretando si es que hay un indicio de sustraerse de estas obligaciones procesales. Entonces, se va a tener en cuenta sobre todo el arraigo en el país, que va a estar determinado por el domicilio, la residencia habitual, el asiento de la familia, el asiento de sus negocios, los trabajos, las facilidades que la persona imputada puede no tener para abandonar el país. Y ojo, porque acá hay algo importante. La falta de información respecto a esta situación personal que hacen a la situación personal del imputado no van a constituir presunción de fuga. Es decir, que si yo tengo algún elemento que a mí no me identifique estas cuestiones que mencionamos al principio, no pueden ser tomadas como presunciones de fuga y para obviamente avanzar en una cuestión que tenga que ver con la implementación de una medida de coerción. La prueba en base a esto es amplia, es decir, la prueba que yo voy a aportar para justamente identificar estos elementos es amplia y se debe agotar todo tipo de esfuerzo para que genere la convicción de que el imputado tiene un ámbito de pertenencia, ¿sí? Que está el arraigo bien definitivo. Luego, otra de las cuestiones a tener en cuenta va a ser la magnitud de la pena, ¿sí? La pena en expectativa, sosteniendo siempre que hay una escala penal correspondiente al delito atribuido, cuya pena máxima fuese superior a los 8 años de privación de libertad, si estimase que no procedería a la condenación condicional, ¿sí? Esto es importante también. A este respecto es importante mencionar que tanto desde el punto de vista doctrinario como desde el punto de vista jurisprudencial, es un factor a tener en cuenta, no pudiendo ser la única causal que se imponga, ¿sí? A este respecto, el comportamiento del imputado también tiene que estar tenido en cuenta durante el proceso, ¿sí? En cuanto a que su voluntad esté indicada para someterse a la persecución, de no someterse a la persecución penal. Y a este respecto, la jurisprudencia mayoritaria sostiene que más bien esta particularidad hace referencia a declaraciones de rebeldía o pedidos de captura en otros procesos, o también a lo que hace al otorgamiento de la suspensión de proceso de prueba. Ahora bien, los supuestos a los que nos hicimos referencia pueden ocurrir tanto durante la investigación penal como durante el debate, ¿sí? O sea, si nosotros nos posicionamos en el proceso, todo lo referente a estas medidas de coerción pueden ser referenciadas en circunstancias en cualquiera de estas dos etapas. Ahora bien, hay situaciones en las que vamos a tener en cuenta una etapa posterior de la investigación, ¿sí? Que es el pedido de aplicación de pena de prisión de efectivo cumplimiento por parte del fiscal en los alegatos del debate, que esto, bueno, lo hago solamente a comentario, no hacia lo que es el objeto de la presentación, pero lo digo, hago la mención como para que lo tengan presente. Decíamos, el pedido de aplicación de la pena de prisión de efectivo cumplimiento, la sentencia condenatoria, sea en primera o en segunda instancia, a una pena privativa de la libertad de efectivo cumplimiento, o el rechazo de recurso de inconstitucionalidad planteado contra una sentencia de condenatoria que dispone una pena privativa de libertad de efectivo cumplimiento por la Cámara de Apelaciones o por el Superior Tribunal de Justicia, ¿sí? Esto
en virtud de todo lo que tenga que ver con las medidas de coerción en el marco del peligro de fuga, ¿sí? Respecto al entorpecimiento de la investigación, hay que ver cuáles son aquellas cuestiones que hacen una sospecha suficiente del imputado para que se fundamente que su libertad puede poner en peligro fundamentalmente lo que hace a la recolección de pruebas, ¿sí? Y la individualización o aprehensión de otros imputados o el normal desenvolvimiento del proceso. Entonces, son tres cuestiones las que hay que tener en cuenta para determinar el entorpecimiento de la investigación. Si hay algún tipo de cuestión que haya, que el imputado pueda facilitar, o mejor dicho, no facilitar el acceso a determinada prueba, respecto a la individualización o aprehensión de otros posibles imputados y el normal desenvolvimiento del proceso. No sé si, Ale, vos querés seguir un poco más, o Sí, si me para estoy darnos olvidando por ahí algo. con una manera, digo, que es lo que generalmente van a ver en lo que es el fuero penal con respecto al entorpecimiento, en provincia es muy difícil que lo determinen, ¿sí? Recuerden también siempre que tenemos la figura del juez de garantías, que en Capital no tenemos, sí en Nación no tenemos. Y es este juez de garantías también es el que debe salvaguardar y cuidar todas las garantías procesales del imputado, sobre todo respecto a este tema puntual de las medidas de coerción. ¿Por qué? Porque los remedios procesales a estas medidas de coerción van a ser la exhibición de prisión y las excarcelaciones, ¿sí? Que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero ¿a qué voy? El juez de garantías, cuando se le plantea generalmente en provincia el entorpecimiento procesal, a excepción que sea, por ejemplo, en cuestiones de violencia de género, es muy difícil que lo tenga en cuenta para instaurar y poner la medida de coerción a petitorio fiscal. Un claro ejemplo es que se da muchas denuncias vecinales, que es lo normal que existe en provincia, que terminan con amenazas y denuncias cruzadas, con un testigo X, y van y convencen a este testigo X, no, vos salí en favor mío, salí en la declaración a favor de fulano, decí esto de Mengano, y así se va haciendo una pelota de testimoniales. Hay letrados defensores que lo plantean como un entorpecimiento procesal, porque mal o bien uno está condicionando lo que un testigo tiene que decir. El juez de garantía generalmente dice, se mantiene y se mantiene firme en la instauración de la pena, ¿sí? O sea, cuando los delitos son mayores, son grandes, siempre van a ver y van a notar de que la medida por excelencia que va a tomar es hacerle caso al petitorio fiscal y poner la medida de coerción. Si no, siempre va a prevalecer el principio de libertad durante todo el proceso. ¿Sí? ¿Me más que seguir? En provincia, por ejemplo, en materia práctica, hay un artículo que es muy importante tenerlo presente, que es el del 161, la libertad fiscal, en el cual, por ejemplo, cuando el fiscal dictamina, pues bueno, en provincia tenemos la particularidad, ¿no?, de que hay como un tinte más bien acusatorio y hay un rol protagónico por parte del Ministerio Público mucho mayor que, por ejemplo, en Nación, y es similar en algunas cuestiones en Cava. Pero bueno, teniendo en cuenta esta particularidad, es importante remarcar que para lo que es el ejercicio profesional, esta potestad que tiene el fiscal de otorgar una libertad, ¿sí?, para que justamente se garantice la libertad durante todo el proceso, se le puede solicitar al fiscal, y el fiscal puede incluso de oficio otorgar esta libertad fiscal. Y esto es muy importante, porque si yo veo que estoy con la condición de que la persona, digamos, en base a las circunstancias personales de la persona, que no se va a fugar, que no va a entorpecer la investigación y que obviamente va a estar sujeto a derecho y que va a colaborar en todo el transcurso del proceso, el fiscal directamente puede otorgar esta libertad fiscal a partir del artículo 161 sin la necesidad de ver esta cuestión de los riesgos procesales, ¿no? Sí, y hasta incluso también tengan en cuenta de que no existen formalidades que tiene que cumplir el fiscal con esto, porque él, al ser el dueño de la acción, con el simple llamado puede otorgar la libertad. Esto ocurre en el primer momento del proceso, por eso que, por ejemplo, es un delito flagrante. La policía agarra al señor, el señor llama al fiscal de turno, le explica la situación y el fiscal con el simple llamado puede decir,
no, concederle la libertad o detenerlo y vemos cómo seguimos, por decirlo de alguna manera. Esa es la potestad y la gran diferencia que van a tener con respecto de nación, que la instrucción puede estar dada por el juzgado criminal y correccional que les toque o por el Ministerio Público Fiscal. Siempre en provincia tengan en cuenta eso, el dueño de la acción y del impulso va a ser siempre el fiscal y el juez de garantías va a ser el sujeto de control. Después volviendo un poquito con respecto a cuáles son las medidas ya más bien particulares sobre las cuales uno puede estar o puede prever que se lo van a someter a una persona imputada, hay algunos artículos en materia de, siempre estamos hablando de jurisdicción Cava, que bueno, más allá de que la medida restrictiva más grave siempre, o sea, más allá de la prisión preventiva, que esto después vamos a retomar un poquito para profundizar y hablar en detalle, siempre va a ser la última, ¿no? Lo que incorpora un poco el sistema procesal de Cava, como así también lo incorpora el sistema procesal penal federal, es un orden. O sea, yo al principio les había dicho de que hay una cuestión cerrada respecto a las medidas de coerción. Bueno, también hay un orden, ¿no? En el cual siempre la medida más gravosa y restrictiva va a ser la última, en este caso va a ser la prisión preventiva, pero después hay otras, y las voy a hacer simplemente alguna mención respecto a algunas. Una de ellas puede ser la obligación a someterse al cuidado o vigilancia de una persona o de una institución determinada, ¿sí? En condiciones en las que se fije. Obligación de presentarse ante el tribunal o a la autoridad que ella sugiera. Puede haber algún tipo de prohibición o de restricción de salida de algún determinado territorio o de algún determinado lugar, como así también de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares o de comunicarse con personas determinadas, siempre obviamente teniendo como base que no se infrinja ni se viole el principio de defensa, ¿no? El derecho a la defensa incluso. También puede ser abandono inmediato de un domicilio, ¿sí? Cuando estemos frente a algún tipo de agresión o que la víctima conviva con el imputado, ¿sí? Suspensión en el ejercicio de cargo público o privado cuando se le atribuye el delito cometido en el ejercicio de esta, digamos, de este ejercicio de cargo público o privado. Arresto en su propio domicilio o en el de otra persona, ¿sí? Que es medio similar a la medida de prisión domiciliaria, pero tomarlo entre comillas, ¿no? Con las características y las diferencias que meritan el caso. Porque claramente ambos institutos van a diferir, ¿sí? Estamos hablando de que la prisión domiciliaria ya es un instituto en el cual hace el cumplimiento de una pena, ¿sí? Acá no estamos hablando de pena, sino que acá estamos hablando de medida de coerción, ¿sí? Y la inhabilitación provisoria, por ejemplo, para conducir, como consecuencia de un uso automotor, sí que pueda producir algún tipo de lesión. Solo para complementar, el artículo 188 del mismo ordenamiento, siempre hablando de jurisdicción Cava, amplía otra serie de medidas en materia de protección, ¿sí? Que obviamente siempre van en paralelo a esto de conjurar los riesgos procesales, ¿sí? Que tienen que ver con la protección de la integridad física o psíquica en el caso de una mujer víctima, por ejemplo, ¿sí? Como así también algunos criterios a tener en cuenta que están previstos en el 188 para determinar para determinar que efectivamente una medida cautelar siempre es en virtud de estos dos riesgos procesales que venimos trabajando siempre, ¿no? Que es el peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación. No sé, Ale, si querés seguir un cachito más, ¿querés agregar algo más No, respecto a creo que esto? sí está bastante claro. Más allá de estas cuestiones, a ver, así como son enunciativas en capital, también en provincia las tenemos, ¿sí? O sea, siempre va a ser como medida mayor gravosa y excepcional el auto de prisión la prisión preventiva.
Siempre recuerden, porque también en provincia pasaba, de que la Corte Suprema de Justicia estableció que el máximo de prisión preventiva tiene que ser de 2 años, no puede superar eso. Porque anteriormente, ¿qué pasaba? Había muchísimos detenidos en provincia de que estaban con prisión preventiva durante muchos años, hasta incluso he escuchado de hace 10 años con pedidos de habeas corpus que no han llegado ni han prosperado. Entonces la Corte estableció que los 2 años es el tiempo límite que una persona puede estar en prisión preventiva y sometida al proceso. Pasado de esos años, esos 2 años y un día, y no tenemos ningún tipo de procesamiento alguno, en provincia la causa se tiene que caer. ¿Sí? Para que se dicte la prisión preventiva a cuestiones prácticas en la jurisdicción donde yo realmente me manejo, se habla de indicios realmente vehementes. ¿Sí? Recuerden que nosotros, durante toda la investigación penal preparatoria, que dura 6 meses prorrogables a 1 año, el fiscal, imagínense como una bolsa enorme, y el fiscal tiene que recolectar en esa bolsa todo lo que es la prueba, ¿sí? Eh, no depende tanto de la cantidad, sino de la calidad de prueba que yo voy a tener, ¿sí? Y va a depender y va a ser específica de cada delito. Porque por ahí yo puedo ofrecer como defensora o como querellante o como particular damnificado un montón de prueba, y esa prueba es inoficiosa, o sea, no nos sirve, ¿sí? Y por ahí, por ejemplo, una pericia psicológica va a tener mayor peso, una pericia no sé, en el caso de estafas, por ahí una pericia de un contador o cuestiones cibernéticas, la pericia propia del perito cibernético, va a tener mayor peso que por ahí un montón de declaraciones testimoniales, que a veces también es lo que se ve mucho en los sumarios provinciales, ¿sí? Y bueno, traemos testigos con un delito en particular que por ahí no tiene nada que ver ese tipo probatorio con la prueba que vamos a ofrecer. Eh, respecto de esto, recuerdan también de que las incidencias procesales, o sea, los que vamos a tener esta cuestión que Emma hacía hincapié en la cuestión del arresto domiciliario, en provincia, por ejemplo, podemos empezar a tramitar el incidente de arresto domiciliario frente al juez de garantías por incidente aparte, y eso va a ir, como lleva muchísimo tiempo, porque vamos a necesitar asistente social, perito psicólogo, muchas veces los familiares juntan firmas para demostrar que es una persona, el detenido querido en el barrio y que no tiene ningún tipo de mala conducta y comportamiento. Se va a evaluar, por ejemplo, si es reincidente o no. Y ese trámite aparte, si es esta cosa que va por cuerdas, incidente aparte, se puede tramitar desde el inicio con el juez de garantías y se va a ir extendiendo durante todo el proceso hasta llegar a la cuestión condenatoria. Entre medio de esto va a aparecer algo que es fundamental y ahora lo vamos a tocar, que son las morigeraciones de penas. ¿Sí? Que van a estar la morigeración ordinaria y extraordinaria, y va a tener una gran diferencia, porque la morigeración ordinaria enumera 3 ítems fundamentales, que la extraordinaria no. Pero lo que más tenemos que ver es la cuestión de la edad, que son los 70 años, que creo que el Código de Capital también lo establece, personas embarazadas, o sea, vamos a decir personas embarazadas para no cuestiones de género, sí, personas embarazadas, gestantes, y las personas que estén con enfermedades terminales. Esos 3 ítems fundamentales van a ser los que van a estar dentro de las cuestiones de las morigeraciones ordinarias. Y las extraordinarias van a ser todas aquellas que nosotros propongamos o que planteemos fuera dentro de estos 3 ítems. Y lo que es muy importante respecto de esto en provincia, que a diferencia de capital no existe, es que existe una audiencia que nosotros lo podemos pedir. Supongamos que nos rechazan la morigeración ordinaria e extraordinaria, existe un artículo en particular de que nos permite una audiencia extraordinaria frente al juez de garantías sin necesidad de vista fiscal, porque todas las morigeraciones van a pasar siempre por vista fiscal, salvo esta audiencia, y vamos a plantear al juez de garantías
¿Por qué nosotros necesitamos ese tipo de morigeración de pena, por decirlo de una manera, o morigeración de la prisión preventiva? Luego el juez de garantías determina si se concede o no. Y como último ítem fundamental también en la provincia de Buenos Aires es cuando nos rechazan las morigeraciones, el remedio por excelencia, si es que existe el rechazo, es el recurso de apelación, y si Cámara concede el recurso de apelación en contra nuestro, el recurso por excelencia respecto frente a Cámara y frente a garantías va a ser el habeas corpus. Así que eso es otro tema porque se va como sacando varias ramas de un mismo árbol. Sí, y te agrego, Ale, a esto que estás diciendo, que respecto a lo siguiente, entre el dictado de la prisión preventiva y la sentencia firme, en base a lo que viene explicando Ale, tenemos estos como dos beneficios, digamos, ¿no? Que tiene que ver uno con la alternativa a la prisión preventiva y la morigeración, ¿sí? Que esto es muy importante porque el Código Procesal Penal en la provincia da estos dos beneficios, para tomarlos como con un término, y algo muy importante respecto a esto, que la morigeración, que es la que está prevista en el artículo 163, hacia el cómputo de pena, ¿sí? O sea, se contempla como tiempo de prisión. En cambio, una alternativa de prisión, no. O sea, no hace el computado para contemplarlo como tiempo de prisión. Esto es importante porque, digamos, en base a el tiempo que pase la persona privada de su libertad o que haya presentado algún tipo de libertad, después para lo que es el cómputo y demás, como bien mencionaba Ale, yo puedo ahí recurrir por apelación y teniendo en cuenta estos 5 días, ¿no? Que hace el cómputo, digamos, al plazo para interponer la apelación. Bien, dependiendo igualmente, para resaltar, igual lo vamos a ver la próxima clase, los recursos de apelación en provincia no corran tanto, no son de 5 días o 3 días como pasa en Nación, sino que dependiendo del tipo de resolución tenemos hasta 15 días de recursos, ¿sí? Esto se debe a que, como nosotros tenemos plazos corridos, entonces se concede y se da la posibilidad de que los plazos sean mucho más amplios. Sí, perfecto. No sé si, creo que había una mano levantada, no sé si dejamos las preguntas para el final o querés que intercalemos con los asistentes. Sí, como quieran los chicos, no hay problema. Creo que la doctora Romina Mozo quería hacer alguna consulta. ¿Qué tal, doctor? Sí. ¿Cómo está, doctor? ¿Todo bien? Mi pregunta es la siguiente. En el caso que un juez alegue para dictar la prisión preventiva, en el caso de que alegue la pena en expectativa, ¿no? ¿Qué argumento podemos utilizar nosotros para decir, no, a ver, no puedes usar la pena en expectativa para dictar una preventiva? ¿Qué argumentos podemos usar para contrarrestar eso? Porque generalmente es como que, bueno, lo dicen y ya está, como que no. Cuando Bueno, ya no tienen indicios, obviamente no tienen nada, sí. usan la pena en expectativa y ya está. Yo ante un dictado de una prisión preventiva voy a apuntar a una excarcelación, ¿sí? Ahora bien, la denegatoria de la excarcelación nunca puede estar justificada solo por la cuestión del delito de pena en expectativa, sino que tiene que haber una lectura global de lo que es el ordenamiento procesal, ¿sí? Para justamente fundamentar y solicitar una excarcelación. Desde el plenario Díaz Besone, ¿sí? Yo puedo hacer esta lectura global y no se me debería de denegar una excarcelación por el simple hecho de que el delito y cuya pena en expectativa tiene pena de prisión, ¿sí? Y esto es importante, ¿por qué? Porque se tiene que dar estas dos cuestiones que habíamos hablado al principio respecto al entorpecimiento de la investigación y al peligro de fuga, que tanto el ordenamiento procesal penal federal me los define. Esos dos artículos están hoy vigentes y sirven como argumento para poder fundamentar una excarcelación, por ejemplo, ante la denegatoria, ¿no? Sí. Incluso también lo que tienen que tener mucho en cuenta respecto de la calificación de la pena es que las penas hasta el cierre de la instrucción y hasta incluso hasta el debate oral son provisorias.
Porque, ¿qué pasa? Realmente el que va a establecer la pena va a ser el juez del tribunal oral o el juez correccional. No lo establece ni el juez de instrucción, ni el juez de garantías, ni el fiscal. Nos van a dar, bueno, sí, puede ser este conjunto de delitos, pero la realidad es que toda esa prueba que nosotros recolectamos en instrucción o en investigación penal, dependiendo de cómo, de dónde estemos parados, o de un lado de la General Paz o no, se puede llegar a caer durante el debate. Entonces, estas calificaciones provisorias no pueden ser un fundamento para que se dé la prisión preventiva. También eso, más allá de los fallos, es algo tan simple que se tiene que tener en cuenta. Las calificaciones son provisorias, entonces a mí no me pueden detener, a excepción de que sea algo súper engorroso, no me pueden detener por una cuestión de pena en expectativa. Si querés que empecemos a hablar un poquito respecto a la instancia de la declaración indagatoria y la del 308, o si, ¿sí? Como para ir avanzando un poco. Sí, no sé si alguno de los chicos tiene alguna pregunta más de esto, si no seguimos avanzando. Solamente voy a agregar que como dos institutos fundamentales respecto a la situación personal de un imputado que está o no detenido, tengo que tener en cuenta que tengo dos herramientas, ¿sí?, para presentar, que una es la exención de prisión y la excarcelación. En el supuesto caso yo tengo una persona detenida, y esto va en línea con un poco con lo que con lo que preguntaba la doctora Mosso. Si yo tengo una persona que está imputada por un delito, que tiene una expectativa de pena, pero no se resolvió la situación respecto al dictado de la prisión preventiva, yo tengo la posibilidad de interponer una exención de prisión, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía no, la persona está libre. Ahora bien, si yo tengo una situación en la cual la persona imputada está detenida, ahí sí yo presento una excarcelación, ¿sí? Estas son las dos, digamos, alternativas que yo tengo frente a la situación personal de un imputado que se encuentra o en libertad o detenido. Y ahí sí tengo en cuenta si el delito tiene o no una expectativa de pena en prisión. Porque si yo tengo a la persona en libertad, y veo que está siendo imputada y que se le va a iniciar un proceso y una investigación que tiene un delito con pena de expectativa de prisión, yo ahí una de las primeras cosas que hago es presentar una exención de prisión. En el supuesto caso la persona se encuentre detenida, sea por infraganti delito o porque, bueno, después de la declaración se detuvo, o de la indagatoria se detuvo a la persona, veo si efectivamente podría correr o no una excarcelación. Y lo que tienen que tener en cuenta es que la gran diferencia entre ambos, más allá de la detención, es que la resolución de la excarcelación, ¿sí?, tiene que ser un plazo de 24 horas. En cambio, la exhibición se va a resolver recién al momento del pedido de la detención. Entonces, eso es algo que tienen que tenerlo muy en cuenta, porque ahí sí van a correr con el plazo. Cuando ustedes ponen la exhibición, el juez fiscal o quien tenga que resolver, va a pedir el plazo de 24, prorrogable en provincia 48 horas, y ustedes ahí, por recurso de apelación, si me lo niegan, enseguida lo tengo que meter, por decirlo de una manera. En cambio, la exhibición no, el mismo juez de garantías recibe el escrito, por decirlo de una manera, y nos manda el proveído, que es muy simple, se toma en cuenta el petitorio de la defensa, se resolverá al momento del pedido de detención si existiera. Ya con eso solo nosotros nos quedamos tranquilos y sabemos que nuestro cliente, nuestro pupilo procesal va a estar en libertad, ¿sí? Al momento si llega a pedir el momento, entonces ahí va a estar el auto resolutorio y vamos a saber cómo seguir. Entonces, le hago una pregunta. Entonces, ¿la exhibición de prisión la puedo apelar hasta casación penal o solamente hasta la Cámara de Apelaciones? En provincia es muy difícil que llegue esa casación por una exhibición. Es muy, muy difícil. Okay. Porque, o sea, hasta incluso no sé si sería conveniente, porque vos lo que haces es trabar el proceso. Obviamente va a depender de cada caso, ¿sí? Porque vos cuando vas escalando, lo que vas haciendo es trabar el proceso, y por ahí lo que a veces conviene, como la instrucción es simplemente de 6 meses, te conviene jugar con ese plazo de 6 meses que tiene la fiscalía, y si ves que realmente en 6 meses no tenés prueba en contra, solicitar una falta de mérito.
En cambio, si vos trabas con la exhibición, el plazo te suspende de investigación porque primero vas a necesitar el recurso resuelto por cámara y después de cámara por casación. Y casación te puede tardar hasta 2 años en resolver un recurso. Entonces vas a extender el proceso en provincia durante años en algo que podés resolver en meses. Por eso tenés que ver muy bien, que no lo nombramos en lo que nos pasó, al momento de recibir el sumario, lo que sí yo pelearía, por lo menos en mi jurisdicción, serían las nulidades procesales. Eso sí lo pelearía. Una exhibición, no, porque si yo sé que por una pena de expectativa baja es muy raro que me detengan, tiene 6 meses para buscar. Entonces yo meto el escrito, por decirlo de alguna manera, y de última después me opongo a la prisión preventiva, ¿sí? Pero no seguir sumando, porque con las maneras alternativas de proceso, vos también podés resolverlo más fácil. En cambio, si no con el recurso hasta casación, lo trabás. Es distinto de capital, porque, ¿qué pasa? El casatorio en capital se resuelve mucho más rápido. Esa en sí es la gran diferencia práctica. En provincia no, se te extiende muchísimo. No sé si habrá alguna consulta más respecto a esto último. Si no, seguimos avanzando. Sí, Doc, una última pregunta. ¿Y qué conviene hacer cuando se tiene a un defendido que lo tengo, cuando se tiene un defendido que lo tengo en resguardo, ¿no? Pero no puedo presentarlo porque seguro lo van a detener. ¿Qué arma procesal sería la más adecuada? ¿Qué herramienta, digamos, sería la más adecuada en ese ¿Resguardo caso? en qué sentido te referís? Por ejemplo, o sea, que hay, no sé, un pedido de captura, algo así, que yo sé que lo van a detener, el que no lo puedo presentar, digamos. Y yo sé que si lo presento lo queda adentro. O sea, y no me dieron la exhibición. Si ahí no te consideran la exhibición, ahí sí el remedio procesal ahí sí va subiendo hasta la apelación. Ahí vas a tener que jugar con la prescripción del delito. Ah, ok, ok. O sea, eso me sirve para estirarlo en el tiempo y que prescriba, digamos. Y depende del Sí, caso, es como el tiempo que va a prescribir. claro. Siempre va a depender del caso. O sea, lo que vos estás planteando obviamente es como muy amplio, es muy genérico, ¿sí? Yo me lo imagino en qué puede Claro, ser. claro, claro. Eh, em, a mí me pasó, sin inferir en las cuestiones de secreto con mis clientes, que me pasó lo mismo. Tenía un cliente que por unas lesiones se dio a la fuga. Ni hasta yo lo encontraba, solamente me llamaba por teléfono. La realidad es que fue, en cuestiones prácticas, lo mejor fue primero ponerlo a derecho, obviamente, plantear la exhibición, y en provincia por ahí sí tenemos al fiscal al ser el dueño de la acción, tenemos mayor libertad, por decirlo, de hablarlo dentro de la informalidad, ¿sí? Que sé que en Capital no pasa, porque es como que el juez de garantías está arriba del fiscal, el fiscal está arriba perdón, el juez de instrucción está arriba del juez del fiscal, el fiscal está arriba del juez de instrucción y se van haciendo como autocontrolando. En cambio, en provincia pasa que si la fiscalía no te pide la detención de garantías, no tiene facultad para pedirlo. Entonces, generalmente lo que yo hago, yo en cuestión práctica, analizo el derecho y veo, analizo, perdón, la pena en expectativa, y en todo caso sí haría esto que planteabas vos, de ir escalando por las distintas apelaciones y por los distintos recursos, sino siempre es ponerlo a derecho y hablar con el Ministerio Público Fiscal a ver qué pasos van a seguir, porque a veces es una cuestión más de susto que una cuestión propia de la acusación del proceso. Sí, te voy a agregar, Ale, que para estas cuestiones así, digamos, obviamente siempre dependiendo del caso concreto, ¿no? Y yendo quizá un poco muy fino a la estrategia de defensa que cada uno quiera llevar adelante. Por ejemplo, si en materia de prescripción vos querés utilizarlo como un recurso de defensa, siempre tenés que tener presente cuáles fueron los actos procesales
que se llevaron a cabo en el expediente que agarraste y ver si efectivamente juega o no el instituto de la prescripción, porque el código ahí es muy claro de cuáles son los actos procesales interruptivos de la prescripción. Entonces, si vos viste que entre cada acto procesal pasó un determinado tiempo, ahí directamente eso lo puedes utilizar como estrategia de defensa. No sé, a ver, los actos procesales son 5 los que te interrumpen la prescripción. Tenés la comisión de un nuevo delito, que este quizás es el más difícil. ¿Por qué? Porque ya ahí entramos en alguna cuestión que tenés que ver qué considerás nuevo delito. ¿Sí? La doctrina y la jurisprudencia considera que nuevo delito es con sentencia condenatoria firme. Después tenés el primer llamado a indagatoria, ¿sí? Que no es la audiencia en sí, ni tampoco la indagatoria llevada adelante, sino que es el primer llamado, de cuando a vos te llega la citación, eso es lo que interrumpe. El requerimiento de elevación a juicio, la citación a juicio y la sentencia. Entonces, si vos te llega un caso y vos ves que está en la etapa de requerimiento de elevación a juicio, te puede pasar, tenés que fijarte si el último acto procesal llevado a cabo, que en este caso vendría a ser el primer llamado a indagatoria, si pasó el tiempo de la escala máxima prevista para el tipo de delito que se le está imputando a tu defendido. Si vos viste que pasó ese tiempo, sí, podés recurrir a ese instituto como estrategia de defensa. Y después lo otro que se me ocurre es evaluar cuáles son las alternativas de salida del conflicto. Hoy vos tenés 2 institutos que son, uno es más utilizado dependiendo de la jurisdicción en la que estés, uno es el juicio abreviado y otro es la suspensión del proceso de prueba, que bueno, dependiendo de si el tipo de delito lo prevé, una salida alternativa también podrías ir por cualquiera de esas 2 vías. En provincia, para que le quede más en claro a Romina la cuestión, tenemos el famoso artículo 60, que es la formación del proceso, ¿sí? El artículo 60 es en parte fundamental porque, si bien muchos no lo consideran, yo sí lo considero fundamental porque es la notificación del imputado de que hay una causa en contra. Entonces, si yo no estoy notificado del artículo 60 y tengo un montón de causas, yo no tengo conocimiento de que hay acusación. Entonces, eso también tiene que tenerse en cuenta. Sobre todo, por ejemplo, cuando estamos también parados desde el lado del particular damnificado en provincia, ¿sí? Suele pasar de que la fiscalía, por una cuestión de tiempo, avanza, y no tengo notificación del artículo 60. Y si yo por ahí tengo que solicitar prueba respecto del propio imputado, por ejemplo, una pericia psicológica en un caso de abuso al imputado, no a la víctima, para saber si tiene alteraciones morbosas, etcétera, yo necesito que ese imputado esté notificado del artículo 60, porque si no, el señor ni se entera de que tiene un proceso, está sometido a proceso. Entonces, a partir de esa notificación del 60, de ahí yo tengo que empezar a correr. Y de ahí también puede verse, si yo tengo varias causas, en ver esta cuestión de la prescripción, como te estaba diciendo Manuel. Profe, a ver, a mí me pasa justamente, estoy como particular damnificada, estamos tratando de dilucidar, de individualizar, mejor dicho, quién cometió el hecho. A mi defendido, por ejemplo, le pegaron unos patobicas en un boliche, y a ver, la fiscalía tardó tanto en pedir las cámaras que obviamente ya no hay filmaciones, no hay nada donde nosotros podamos verlo. Y inclusive la fiscalía me mandó a archivar la causa. Imagínense, o sea, no hizo nada y encima la mandó a archivar y todas las medidas que pedí yo no me las daba. Y todavía seguimos en veremos hace como 6 meses y no hace nada como para individualizar al imputado que golpea a mi cliente, ¿no? Bueno, y así estamos. Vos lo que tenés que tener en cuenta, primero en esta cuestión en particular, es de que vos, a diferencia de la querella en capital, el particular damnificado es un segundo fiscal. No es un controlador. La querella en capital es un controlador del proceso. El particular damnificado no, es un segundo fiscal. Entonces, lo primero que yo haría estando parada en la postura tuya sería buscar cámaras privadas, testigos, obviamente empezar con el desarchivo. El desarchivo para el particular damnificado no tiene que estar fundamentado. ¿Sí? O sea, vos simplemente, tu cliente puede poner solicito desarchivo, se acabó. ¿Sí? Ahora,
Lo que juega ahí es que realmente el fiscal es el dueño de la acción y te puede decir, este sea el archivo, ¿sí? Entonces vos lo que tenés que hacer ahí sí es solicitar al juez de garantías que haga una revisión y excluir al Ministerio Público Fiscal, solicitando intervención a Fiscalía General. ¿Sí? O sea, vos lo que tenés que hacer Ok. es apartar al fiscal y que te designen un nuevo fiscal. Porque, ¿qué pasa? En provincia la ley del Ministerio Público Fiscal te establece que la fiscalía tiene que agotar todas las medidas necesarias para garantizar la acusación del delito. ¿Sí? Yo, si querés, después intercambiamos mails y yo te paso bien una guía de lo que tenés que tener en cuenta. Y la ley de víctimas, Buenísimo, que si buenísimo, bien gracias. es una ley nacional, provincia la tiene, porque la realidad es que cuando se instaló la ley de víctimas, se instaló a ley nacional y la provincia de Buenos Aires como que mucho caso le hace y mucho caso no, establece de que necesita sí o sí, y hasta incluso hay tratados internacionales que establecen de que se tiene que agotar todas las vías habidas y por haber. O sea, el fiscal no puede hacerse el sonso. Por eso, para mí, le tendrías que dar una intervención a Fiscalía General. No sé en qué jurisdicción estás, este caso. Este tramita en Zárate Campana, en Escobar. En Escobar. Eh, sí, es un poco notorio. Zárate y San Martín tienen esta característica. Por eso te va a convenir solicitar a la Fiscalía General la intervención. Claro. En un Ahora, momento yo agarré y le pedí que llame que llame digamos, a la víctima para que declare, que llame a los testigos, y no hacía nada, y a mi cliente, o sea, a la víctima la llamó, pero la verdad es que el acta de la declaración testimonial de ratificación no puso nada de lo que dijo él. Encima eso, es como que no, de todos los detalles que dio mi cliente, no puso nada. Fue como algo, onda, ratifico lo que dije en la denuncia, nada más. Y plasmaron claro, eso en el expediente. Es como que realmente no le están. claro, la ratificación, o sea, cuando lo que es fundamental, chicos, siempre es el sumario policial, porque el primer contacto con la causa la va a tener la policía. Entonces, si la policía no te redacta bien, después el fiscal se sienta, y a excepción de que vos vayas a hacer la denuncia frente al Ministerio Público Fiscal, eh, usted dijo esto, esto y esto, y por ahí la persona en el susto dice sí, y se olvida de ampliar. Ah, Y la fiscalía no pregunta. Y el particular damnificado no puede preguntar en esos casos. Entonces, lo que te conviene, o por ahí también lo que se me ocurre, en el desarchivo es solicitar hacer un descargo. ¿Sí? O sea, haces un descargo de toda la víctima, no pasó esto, no pasó esto, o sea, enumerás todos los puntos que fueron faltantes, solicitas el desarchivo y solicitas la intervención de la Fiscalía General, que se eleven las actuaciones a Fiscalía General. Y ahí, bueno, Fiscalía General ya no se puede hacer mucho. Tiene que llamar al señor fiscal y decirle, claro. ¿qué pasó acá? Pero vas a necesitar esa intervención. Yo lo que no sabía era eso de la Fiscalía General. Yo lo que había, bueno, ya yo pedí el desarchivo, obviamente bastante enojada por lo que habían hecho, y pedí una certificación de la causa. La verdad es que lo desarchivaron, llamaron a mi cliente a ratificar y ahí quedó, o sea, la estancaron de vuelta. No sé si sirvió mucho el tema de yo pedir la certificación de la causa, o directamente tengo que No, volver a pedir el tema de la Fiscalía General. no, realmente no, porque la certificación de la causa es una cuestión hasta incluso interna de juzgado a juzgado. Eso va a servir cuando un juzgado llama a otro, mira, necesito que me certifiques una causa, o sea, no te va a servir en sí en la cuestión práctica. Ok, Lo que te conviene para vos impulsar, ojo ok. que sí, el particular damnificado cuando impulsa la acción, después van costas en contra del particular damnificado, si vos seguís, eso tenés que tenerlo mucho en cuenta, porque al ser vos Mm, el Ministerio Público, el reemplazo del Ministerio Público Fiscal, entonces todas las costas van a ir a tu orden, por decirlo de alguna manera, ¿sí? O sea, es el o sea que si no particular. llegamos a encontrar al imputado,
si no llegamos a encontrar un imputado o no se llega a nada, le van a cobrar a la víctima, digamos, en este caso? Sí, Ah, es terrible. sí, 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 sí. Por eso yo lo que haría yo, en mi experiencia, pediría el desarchivo, ampliar, pedí que nuevamente ampliar. De manera expresa solicitá estar, y hasta incluso, si lo fundamentás, no, pero eso sería en caso de imputados. Eh, no, sí, solicitá que dé intervención a Fiscalía General. Yo pediría intervención a Fiscalía General. Y previamente Ok, pero, pasa por Fiscalía General a o hablar. sea, ok, digamos, no desplazar al Ministerio Público Fiscal, porque yo no quiero ocupar ese lugar, yo quiero que siga estando la Fiscalía, por lo que me dijo usted recién, ahora me agarró medio, no quiero que le claven costas a mi cliente. O sea, recurriría a la Fiscalía General como para que reemplacen a ese fiscal, para que cambien de fiscalía a Claro, ese... sí, 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 lo que haces es eso. Pedís Ok, que lo más probable que te pueda llegar a pasar es que te dejen el mismo fiscal, ¿sí? Pero por lo menos Fiscalía General va a estar al tanto de la cuestión. ok, bárbaro, Sí, gracias. quizá ahí, sí, obviamente. Esta particularidad, a corolario de lo que explicaba la doctora, en Cava tenemos algo muy similar. ¿Qué se puede hacer frente a un archivo o una causa? Bueno, efectivamente, a través del recurso de revisión uno puede solicitar de que la instancia superior en materia de fiscalía revise si efectivamente está o no de acuerdo con el archivo solicitado por el agente fiscal, en este caso. Y eso está bueno porque uno puede incorporar ahí cuestiones siempre de las que ya había ofrecido, y que obviamente le van a dar a uno herramientas para justamente desarchivar una causa y que prosiga si uno pudo haber aportado también datos fehacientes. Eso, perdón, Romy, En Cava, sí, perdón. Romy, tenés que tener en cuenta en el momento del archivo esto que dice Emma, que es fundamental. Perdón que te interrumpí, porque muchas no, veces no, está bien, está bien. los fiscales te archivan la causa sin avisar al juzgado de garantías. Es un renglón. Si en el renglón aparece, Se cortó, no llegué a escuchar muchas nada. veces en provincia te archivan la causa sin necesidad de avisar al juez de garantías. Si el juez de garantías está noticiado del archivo, ahí podés abrir esta puerta que es el recurso de revisión. ¿Sí? Pero tiene que estar el Ok, garantías noticiado. Si no, vas a tener que hacer todo lo que anteriormente te dije. perfecto. Y como les comentaba, digamos, en Cava tenemos esta particularidad que incluso si se da la situación del archivo de una causa, vos en un tiempo prudencial, siempre que no excedan los 2 años, podés incorporar nuevos elementos que obviamente fundamenten el archivo de la causa, ¿sí? El desarchivo de la causa. Ahora bien, una cuestión solamente a dato de color. ¿Qué pasa si uno malinterpreta esto de respecto al sobreseimiento? No implica el archivo de la causa el sobreseimiento de la persona imputada. En provincia existe la particularidad de que si a vos te archivan una causa, tenés que esperar 3 años para solicitar el sobreseimiento, ¿sí? Entonces ahí es otra cuestión a tener en cuenta de los efectos que produce, ¿no?, la situación de la persona imputada. O vos no le podés decir a tu defendido, no, mira, bueno, ahora te archivo la causa y ya está. No está sobreseída la persona. O sea, el proceso quedó como en suspenso, si se quiere. Ahora bien, pasado un tiempo que es de 2 o 3 años, vos ahí podés solicitar el sobreseimiento y ya ahí la persona quedaría como limpia, ¿no? Y Teresi es bueno el fiscal, porque a mí el último archivo de sobreseimiento en San Martín me dijeron 10 años. Es una locura, esperar 10 años explotando en la estratosfera y después lo sobreseemos. O sea, el planteo fue la cuestión de apelar esa cuestión, desarchivar la causa, pedir el sobreseguimiento, porque le tenemos que dar siempre a nuestro cliente la certeza procesal. Entonces no podemos tener un archivo durante 10 años dando vueltas. Así que eso es muy, muy común en provincia. Una locura, una locura.
Bueno, si quieren, avanzamos un poquito respecto a lo que es el acto de defensa por excelencia, ¿no? Que es la indagatoria, que la tenemos, como bien decíamos al comienzo de la exposición, en el 294, en el marco de lo que es la justicia nacional, lo tenemos en el 308, en lo que es el ordenamiento de provincia de Buenos Aires, y en Cava toma la particularidad de que se llama audiencia de intimación del hecho, ¿sí? Las tres tienen alguna cuestión, alguna particularidad. Por ejemplo, en Nación, siempre para que se lleve adelante la indagatoria, tiene que haber existido una entrevista previa por parte del abogado defensor con el imputado, para que se le ponga en conocimiento de qué va a ir justamente este acto procesal de la indagatoria. En Cava, en la audiencia de intimación del hecho, se le va a poner en conocimiento de que hay una investigación en su contra, cuáles son las pruebas, porque acá en Cava, como también en provincia un poco, pero bueno, sobre todo en Cava, como el sistema de enjuiciamiento tiene un tinte más bien de tendencia acusatoria, ya hay una investigación iniciada. Por ende va a haber pruebas en su contra y son sobre la base de una calificación legal provisoria, ¿sí? Se le va a notificar de estas cuestiones y solamente la presencia del abogado va a ser requerida si la persona llamada a declarar va a hacer su uso de declaración, ¿sí? Si va a ejercer su derecho de declaración, ahí sí se requiere la presencia del abogado. No como, por ejemplo, en provincia, que se requiere de la presencia del abogado en lo que es la declaración del imputado, como así también, si una vez llevada adelante la labor del fiscal, ¿sí? Que se haya llevado adelante el acto procesal, el abogado defensor puede también, con permiso del fiscal, hacer algún tipo de preguntas, ¿sí? Que hagan obviamente al hecho que se le está anoticiando. Y no hay que confundir, sobre todo, la declaración del imputado con las posibles declaraciones espontáneas que surjan a lo largo del proceso y el Instituto de Declaración Espontánea en Nación, ¿sí? No es lo mismo que una ampliación de indagatoria. ¿Por qué? Porque una persona imputada puede ser llamada más de una vez. No importa la cantidad de veces que puede llegar llamada indagatoria, siempre, obviamente, siempre bajo los supuestos y las consideraciones que ameriten llamar a una persona a otra nueva indagatoria. Pero como la persona imputada puede declarar tantas veces quiera, esta ampliación de indagatoria no se tiene que confundir con las declaraciones espontáneas, ¿sí? En el ejercicio a veces se suele confundir un poco. Alguna cuestión importante que se desprenden de la declaración del imputado tienen que ver con lo previsto en el artículo 308 de la evacuación de citas. Una vez que se toma la declaración del imputado, el agente fiscal va a tener que, a raíz de lo que el imputado fue citando, eso va a tener que ser tomado en cuenta, ¿no? A la hora de la investigación. ¿Y por qué es importante esto de la evacuación de citas del 318? Porque vuelvo a hacer mención a algo que mencionaba la doctora respecto a las nulidades. En provincia, corríjame doctora si me equivoco, el 318, con la evacuación de citas, abre la puerta a las nulidades, ¿sí? Ahí uno puede plantear algún tipo de nulidad, y es importante porque como recursos o estrategias de defensa hacen, ¿no? a nuestra labor. No sé si quiere agregar, quiere ampliar, doctora. La declaración del 308, como decía Emma, a nosotros nos tienen que notificar, obviamente, previa notificación. Es nulo, en el 308 cuando lo vean es muy extenso, pero es muy específico, porque arranca diciendo de que lo primero y fundamental es que el abogado tiene que haber asesorado a su cliente y haber tomado vista previa de la causa, ¿sí? Y hasta incluso si cuando nos sentamos al momento de la indagatoria, el Ministerio Público Fiscal o el auxiliar letrado, generalmente, que es el que toma la declaración, no consulta esto, ya nos abre la puerta a la primera nulidad.
porque si el ministerio no se entera que nosotros lo asesoramos, entonces nosotros podemos plantear, nunca fue asesorado, total, nadie sabe, no queda en constancia y hasta ahí queda la causa, ¿sí? Luego la lectura de los hechos, tiene que estar leído los hechos tal cual están redactados, si no se lo leen es nulo. Y después ahí abrimos que en provincia nos da como un poco a la cuestión de decisión de estrategia, que es si vamos a realizar preguntas, no vamos a realizarlas, si vamos a declarar, no vamos a declarar, y en qué términos vamos a declarar. Porque yo puedo plantear y decir, antes de iniciar la declaratoria, que mi cliente no va a contestar preguntas. O que si previamente presenté un descargo, ese descargo tiene que ser tomado como una declaración del 308 y ratificamos ese descargo y se toma como la declaración indagatoria por escrito, como si ocurre en capital. En capital, podés ir con él, esa especie de 308 que tienen, esa indagatoria, van, lo presentan y ahí el acto se configura. En provincia no, si yo no puedo ir y presentar el 308 por escrito, yo tengo que ir, negarme a declarar y presentar el descargo. Y ese descargo dejarlo en específico en el acta de que yo lo tomo como si fuese una declaración indagatoria, ¿sí? Ah, Doc, o sea que ese descargo se hace en el momento en que yo voy como abogada, le digo, mi cliente no va a declarar y te presento el descargo en papel. ¿Así se hace directamente o se presenta después de...? Y se hace así o se deja constancia de que se puede presentar a nivel posterior. Pero siempre te va a tener que dejar en constancia en el acta que no declaró en ese momento. Claro, por ejemplo, en Nación, Ok, o sea que a la con el audiencia nos vamos tema, a tener que presentar igual, digamos. A la audiencia siempre nos tenemos que presentar en provincia. Por eso existe siempre la Ok. posibilidad de reprogramar las audiencias. O sea, hasta incluso a cuestiones prácticas, muchas veces la fiscalía te llama, no llama a los abogados. Por eso siempre es importante tener contacto con las fiscalías, porque nos llama y nos dice, no se presentaron al 308, ok, lo reprogramamos, que a nosotros nos pasa mucho, tenemos por ahí muchas audiencias un mismo día, se solicita la reprogramación y se dan los motivos y las fiscalías siempre están muy bien predispuestas a realizar las reprogramaciones. Ellos hacen un informe sí, breve y los reprograman. de hecho, tanto en Nación como en Cava, esta particularidad del descargo también es viable. O sea, por ejemplo, obviamente se requiere sí o sí la presencia de la audiencia que se llama, pero si la persona no quiere en ese momento declarar o hacer uso de su declaración, puede manifestar que su asistencia letrada va a presentar en un lapso breve el descargo pertinente. Por lo general, en Nación suele dar 10 días, 15 días, como para que vos puedas presentar el descargo, ¿no? Y el descargo, bueno, es simplemente lo que vos tenés para aportar de lo que se te está imputando, ¿no? Poner en O sea que conocimiento un poco tu versión. Sí. sería un descargo a tenor del 308 o tiene algún otro artículo que yo tengo No, que, eso digamos, que mencionar. en provincia el 308. En Nación Ok. 294, en Nación 294 y en Cava el 173, que es la estimación del hecho. Y hasta incluso luego de la notificación del 308, nosotros como defensores lo que tenemos una ventanita abierta que son los pliegos de pregunta. Nosotros presentamos, cuando recibimos la notificación, nos damos por notificados obviamente y podemos librar un escrito tranquilamente con una guía de preguntas que la Fiscalía tiene que hacerla y no puede salirse de esa guía. Entonces ese pliego de preguntas, generalmente a veces a los testigos, cuando nos notifican de que hay declaraciones testimoniales, lo podemos ofrecer en sobrecerrado. Bueno, por sobrecerrado, muy antiguo lo mío. Antes se ofrecía en sobrecerrado y la Fiscalía lo abría en el momento. Ahora por el sistema token, que es como el PJN que tiene de provincias, se da a conocer ese pliego de preguntas por ese medio y las fiscalías no se pueden seguir. Con el 308 pasa exactamente lo mismo. O sea, sí va a declarar, pero va a abstenerse a estas preguntas. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, y solamente a esto. No puede abrir
otro panorama del Ministerio Público Fiscal. Es en muy pocos casos que ocurre, pero es algo que a veces sirve para utilizarlo. Yo generalmente, si veo que el delito, dependiendo del delito, se sienta y hace su exposición y nada más. Hasta incluso las fiscalías están acostumbrados y tampoco preguntan. Saben de que van a declarar eso solo, el speech que uno a veces les arma mal dicho, y nada más. Acá está preguntando Valentina, dice, en Nación, ¿qué opinión tienen ante la denegatoria respecto a las nulidades que previamente se podrían plantear? No sé a qué se... No sé si Valentina querés hablar para clarificar la pregunta o la consulta. Bueno, mientras tanto yo solamente voy a agregar algo más respecto a lo que es la intimación del hecho en Cava. Habíamos dicho de que, bueno, es requerida la presencia del abogado en el supuesto caso de que la persona ejerza su derecho a declarar. Y en el momento en el que se tome la audiencia se le van a notificar los hechos y las pruebas que existen en su contra, y se le va a poner en conocimiento los métodos alternativos de salida del conflicto. Cava tiene esta particularidad, si entran a leer detenidamente toda la cuestión de los actos procesales del Código, tiene múltiples audiencias, que no son las audiencias multipropósitos, sino que tiene múltiples audiencias en las cuales va a haber más de una oportunidad en la cual se invite a la persona con su patrocinante a encontrar algún tipo de salida alternativa al conflicto, ya sea por una mediación, porque existe esta figura de la mediación, por un avenimiento, que vendría a ser lo similar al juicio abreviado, lo que nosotros conocemos como juicio abreviado, y una suspensión del proceso a prueba, ¿sí? ¿Por qué estas salidas alternativas son muy presentes en el proceso de Cava? Por el tipo de delito. Digamos, recordemos de que la mayoría de los delitos que están transferidos a Cava son delitos menores, delitos leves, cuyas penas en expectativa son menores. Entonces, siempre se intenta salir por la vía de algún tipo de estos mecanismos para no llegar a instancias de debate, ¿no? La duración de la investigación preparatoria tiene un plazo de 90 días, ¿sí? Tiene un plazo de 90 días que van a ser prorrogables por resolución del juez a pedido del fiscal, ¿no? También tiene esta particularidad, Cava, de que fundamentalmente el fiscal sí es como el mayor protagonista y el que mayor impulsa toda la cuestión procesal. Desde el momento de esta audiencia de intimación del hecho, va a haber 90 días, ¿sí?, para resolver qué es lo que hace el fiscal. El fiscal va a poder requerir a juicio, archivar la causa, o en todo caso va a ver si existe la posibilidad de salida de algunas de estas medios alternativos, pero bueno, ya eso lo dejamos para después avanzar una vez que veamos requerimiento. Algunas consecuencias que se pueden prever respecto, una vez tomada la audiencia de intimación del hecho. Una mención importante respecto al archivo de las actuaciones, ¿sí? Esta es la oportunidad procesal en la cual el fiscal va a disponer o no del archivo, y en el supuesto caso de que no lo haga o solicite la remisión a juicio, que eso lo veremos más adelante, lo que puede ocurrir es disponer la clausura provisional de la investigación, ¿sí?, con los efectos que eso genere, el disponer la clausura provisional de la investigación. En Cava no vamos a tener un auto de mérito, como si lo tenemos en Nación. No hay un auto de procesamiento o un auto de falta de mérito, sino que hay directamente una disposición por parte del agente fiscal en determinar lo que habíamos mencionado, lo que había mencionado hace un ratito, o disponer directamente el archivo de las actuaciones o remitir la causa a juicio. ¿Sí? Son esas dos vías, digamos, en las cuales se procede a la clausura provisional de la investigación. No sé, Ale, si vos tenés algo más para agregar respecto a esto. Y para hacerles un poco la comparación de provincia, nosotros sí lo que vamos a tener después del cierre del 308, vamos a tener lo que se llama la cesura de juicio, ¿sí? La cesura de la instrucción,
que va a ser después con elevación a juicio correspondiente, el ofrecimiento de prueba, después lo vamos a ver. Pero a diferencia de esta de Capital, de que tiene esta forma de alternativas de proceso, donde se le invita muchas veces al señor imputado, nosotros en provincia no lo tenemos. Sí lo tenemos para los delitos menores con las mediaciones, pero en caso, la víctima obviamente se puede negar a la mediación, entonces ahí entra el archivo provisorio, pero es como que después no tenemos mucho más, ¿sí? Después o nos tenemos que jugar por una falta de mérito, una suspensión de juicio a prueba, o sea, no hay mucho más. Sí, porque sí las medidas alternativas al proceso las vamos a tener hasta 30 días antes de la fecha de debate. Y eso es fundamental que lo tengan en cuenta, porque uno generalmente a veces, muchos abogados cuando recién inician, solicitan un juicio abreviado, y el juicio abreviado lo están solicitando al juez que no lo tienen que solicitar, cuando el juicio abreviado se tendría que solicitar frente al juez correccional hasta estos 30 días previos al debate. Esa es la gran diferencia que vamos a tener en las medidas resolutorias del conflicto entre ambas jurisdicciones. Eso son. Bien, y agregarte esto importante, ¿no? Porque desde el establecimiento de la ORAC, que es el Organismo de Resolución Alternativa de Conflictos en provincia, el Ministerio Público Fiscal, por su propia ley de ministerio, está facultado a llevar adelante una mediación. Y este instituto de la mediación penal, obviamente, siempre dentro de lo que son considerados delitos menores, ¿no? No vamos a hablar de delitos mucho más gravosos. Por ejemplo, incluso hasta podrían entrar figuras culposas. Pero bueno, siempre va a depender mucho de la potestad y la voluntad del agente fiscal, ¿no? Porque si no... Siempre relacionen la calificación muy simple. Amenazas o amenazas coactivas, vamos a ir a mediaciones. Problemas vecinales, vamos a ir a mediaciones. Esto es lo que es provincia, ¿sí? Y hasta incluso, para que lo tengan en cuenta, muchos municipios han instaurado las figuras de alternativas de mediaciones municipales, que después los ministerios públicos fiscales, como el ORAC está sobrepasado de cosas, toman en cuenta esa acta de mediación, que es voluntad entre parte, y hacen el cierre del proceso. Por ejemplo, uno de los casos es Lomas y Lanús, lo utilizan muchísimo, porque el ORAC de ellos allá está súper explotado. Entonces utilizan las cuestiones municipales, que son cuestiones administrativas, otro tipo de derecho, pero una buena voluntad de colaboración entre distintos poder ejecutivo y poder judicial, que ha tenido resoluciones de conflicto muy buenas. Después simplemente lo ratifican y se acabó el proceso. Pero siempre relacionen esto, o sea, la medida en capital, la mediación penal va a ir para las amenazas solamente. Después el resto de los delitos va a ir al correccional seguro. Ahora, la particularidad siempre está, o mejor dicho, hay una estadística, no sé ahora si se ha actualizado, pero hasta hace muy poco, en Provincia de Buenos Aires se utiliza mucho el recurso del juicio abreviado, y no tanto, por ejemplo, el Instituto de la Suspensión de Proceso a Prueba. Y esto es algo que en Cava, por ejemplo, hasta diría en Nación, se está empezando a trabajar mucho más en este sentido de, bueno, de ir por alguna vía alternativa, y digo, por una suspensión de proceso a prueba, o incluso hasta una mediación. Porque, bueno, el juicio abreviado como instituto tiene sus particularidades, hay todo un debate doctrinario respecto a la constitucionalidad o no de este instituto, porque obviamente se juegan otras cuestiones que tienen que ver en materia de culpabilidad, de principio de inocencia y demás, que bueno, no vienen a la cuestión ahora, pero solamente a modo de mención y de comentario. Incluso tengan en cuenta, como por ejemplo le puede llegar a pasar a Romina, que se ve que se constituye como particular damnificado, en los juicios abreviados en provincia, si bien no son vinculantes, la opinión de la víctima es fundamental, porque si la víctima dice que no quiere un juicio abreviado o que se arregle el conflicto en un juicio abreviado, el juez lo tiene que tener en cuenta esto, ¿sí? Hasta incluso muchas veces la fiscalía, por una cuestión de practicidad, la fiscalía ya de juicio, ofrece esta medida alternativa de proceso, se lo notifica a la víctima va, firma, y no notifican al particular damnificado. Entonces la víctima ahí se le vulnera un derecho y hasta una garantía como víctima que tiene, que es la Convención de Cuidado del Proceso, que está salvaguardado por el 75, inciso 22, incluso venía mucho antes de la ley de víctimas, y la no notificación al particular damnificado
yo he logrado la nulidad de los juicios abreviados. Y esto se soluciona no solo con la nulidad, sino con una audiencia previa con el juez del tribunal correccional, ¿sí? Entonces ahí, en boche, por decirlo de una manera, se plantea la nulidad y la continuación del proceso. Esto en el caso de víctimas, ¿sí? Y eso es algo que también nosotros como defensores tenemos que tener en cuenta, de que la opinión de la víctima no es vinculante, pero tiene que sí o sí estar notificada de esta medida resolutoria y comprender lo que implica la medida de resolución. Incluso, por ejemplo, en Nación, esto ya es una particularidad de Nación, si estamos en una etapa en la cual ya pasó el requerimiento de elevación a juicio y el juez tiene que dar vista al tribunal que va a intervenir en la etapa de debate, puede oponerse y puede, obviamente, de acuerdo a las características del caso, decir no estar, manifestarse, no estar de acuerdo y no dar lugar al juicio abreviado, ¿sí? O sea, por ejemplo, no sé, uno se constituye como querellante, están de acuerdo incluso con el agente fiscal, el juzgado, están todos de acuerdo en llevar adelante un juicio abreviado, puede ocurrir que el tribunal que intervenga en la etapa posterior no dé lugar. Obviamente siempre se va a dar en la audiencia de visu la facultad, la posibilidad de que las partes se expresen a tal fin, pero lo puede denegar. Digamos, está en la potestad del tribunal interviniente de negártelo. Sí. No suele pasar, en provincia no suele pasar sinceramente, porque en delitos mayores directamente ya interviene el tribunal oral y tiene otro tipo de tratamiento. Tenemos la alternativa hasta incluso ahí de la elección de juicio por jurado por parte de los imputados también, que funciona muy bien en las jurisdicciones que se implantaron y tiene todo otro tratamiento especial. Pero generalmente en los correccionales no pasa esto, ¿sí? O sea, es como que se aceptó volvemos a lo mismo, el fiscal es el dueño de la acción, entonces es como que el juez pasa a ser, es juez pero no es parte, como se dice, entonces solamente controla la constitucionalidad del acto. Después, solamente a modo de dato de color y de comentario, nosotros acá estamos en una etapa, o estamos tratando de analizar una etapa que es etapa intermedia o etapa crítica, como algunos doctrinarios le suelen llamar. El Código Procesal Penal Federal, en el supuesto caso de que se llegue a implementar, siempre hablando de delitos federales, incorpora un instituto que es el control de la acusación, que tanto provincia como Cabal están intentando por algunas vías ya ejercerlo y obviamente llevarlo adelante, pero la particularidad que incorpora el sistema procesal penal federal es la figura ya de un tercer juez. Un juez que no haya actuado en etapa de instrucción, ni tampoco sea un juez parte del tribunal que va a estar en etapa de debate. Porque Nación tiene la particularidad, ya jurisdicción nacional, tiene la particularidad de que el control, y esto entre comillas, el control de la acusación que se hace una vez se procede a la clausura de instrucción y se va a proceder con el requerimiento de elevación a juicio, lo hacen los mismos jueces que van a intervenir en el tribunal. Una vez que los jueces del tribunal reciben la causa, es como que hacen como un control. Y acá se está violando un principio fundamental que es el de la imparcialidad. Y nosotros como abogados defensores podemos jugar con este recurso, ¿sí? Con esta opción de una violación de la garantía de imparcialidad. No sé, Ale, si querés que avancemos con clausura de instrucción, como para ya ir cerrando, o no sé si nos queda algo más respecto a indagatoria. No sé si ya lo habíamos Ya dejado estábamos, sí, para otra estábamos. clase, creo, o no, de punteo. Claro, ya si hablamos de clausura vamos a entrar en Sí, requerimiento y ya así ya, estaríamos en la porque otra ahí clase. vamos a tener que tocar los recursos y no los queremos volver locos con Sí, todo. sí, sí. Yo lo que No les sé si hay propongo alguna es pregunta. que hagan una pregunta y después armarles, que nos pasen los mails y yo le armo el temario de lo que vimos de provincia, más en específico. Y cualquier duda que tengan se puede comunicar conmigo, no hay problema. Pero no sé si tienen Sí, alguna conmigo también, pregunta sí. más. Después podrían dejar sus mails como para... Ah, ahí está. Sí, ahí yo voy a O dejar yo el les mío paso el también. mío. Ahí yo les paso mi mail.
Y una última pregunta que tal vez es re tonta y re de Nobel, ¿no? Pero me quedó una duda. Eh, en qué caso uno cuando está como defensor puede pedir que se cierre en abreviado o que se haga la suspensión de juicio a prueba? O sea, ¿cuál sería la diferencia entre esas dos salidas alternativas al juicio oral, digamos? ¿En qué caso va cada una? Todo va a depender mucho del tipo de la escala penal del delito. O sea, eso después lo vamos a ver más en profundidad en la Ah, próxima ok, clase, pero por ejemplo, ok. para responderte como por adelantado, el código prevé que una suspensión del proceso de prueba va para delitos de hasta 3 años, ¿sí? Y en cambio, Ok, un juicio abreviado para delitos de hasta 6 años. Que Igualmente, incluso todo esto está sujeto a interpretación jurisprudencial. Pues eso después lo vamos a ver en requerimiento de elevación, como salidas alternativas, cuáles son los mecanismos que tenemos como abogados para, por ejemplo, no sé, dependiendo de un delito que tenga una escala, dependiendo de la interpretación que se haga del mínimo o del máximo de la pena, yo incluso hasta podría ver la posibilidad de pedir por ejemplo, una suspensión del proceso de prueba en un delito que va de 3 a 10 años, por ejemplo. Porque yo estoy tomando el mínimo, ¿sí? Pero estas son interpretaciones jurisprudenciales que lo vamos a ver más en detalle. hasta incluso también por una cuestión práctica, gracias. también tenemos que ver las cuestiones de reincidencia, por decirlo de alguna manera, o esta cosa que quieren implementar ahora de las cuestiones de reiterancia, porque por ahí nuestro cliente no es que cae por un hecho y de golpe aparecen 5 hechos más después que se le imputan. Entonces, volvemos a lo mismo, yo no estuve notificado, entonces ahí a veces los defensores lo que jugamos es con los ofrecimientos de abreviación, ver qué instrucción está más o menos cerrada, ok, me pongo a derecho, me notifico del 60 y empiezo a ofrecer abreviados o suspensión de juicio para después ver cómo lo hago zafar por ahí del delito mayor, para que no se me haga después una sumatoria infinita de delitos. Sí, eso obviamente va a depender de Ay, a mí justamente, a mí me está pasando algo así que la verdad es la primera vez que me pasa y estoy como que digo, ¿para dónde salgo corriendo, no? A mi cliente lo detuvieron por amenaza, coacción, amenazas con un disparo de arma de fuego, pero la verdad que el arma no estaba apta para el disparo. Ya lo elevaron a juicio. El tema es que mientras estaba detenido, con la preventiva en esa causa, le sale una causa por abuso. Y ahora digo, y esa causa está en la etapa de IPP recién. ¿Esto Y es yo digo, provincia o ¿cómo es hago, digamos, capital? para provincia de Buenos Aires? Es acá en San Eh, Martín. Me sorprende que lo hayan detenido por un abuso de armas primero, me sorprende mucho. Yo buscaría el prontuario a ver si tiene algo más. Debería tener algo más, pero por un Sí, abuso de armas, tiene. no. Fíjate Fue en flagrancia, ese es el tema. Ah, ok. Fíjate bien si esos procesos están bien cerrados, cuándo se cerraron, y si a ver, porque, a ver, eh, los clientes piensan de que cuando caen, dice, ah, no, pero yo esta pena ya la cumplí, ya está, y como que ya está. No, y el Instituto de la Reincidencia te vuelve a jugar igual. Eh, no es que ya cumpliste la pena y ya está, no, sos reincidente, entonces te vamos a contar, si te quedó un día de eso, te lo vamos a contar. Entonces está bien aplicada la prisión preventiva por un delito tan chico, ¿sí? Pero yo lo que haría en este caso, sí, en la investigación, fíjate qué es lo que hay de abuso sexual y ver cómo lo puedes ir bajando la cuestión. Más o La menos ya verdad, cerrarlo o la no. verdad me parece que está medio en el horno, porque la nena, bueno, sí, la nena es nena, tiene 16 años. Tiene sífilis y le hicieron el estudio a él y él tiene sífilis y es como que 2 más 2, 4, no hay mucho más. A mí digamos, lo que me trae en duda es que si lo condenan por el tema de amenazas con arma, ¿no? Y Sí. después lo vuelven a condenar por el tema del abuso. ¿Cómo opera todo ese lío de penas que se juntan? O sea, Ya ¿se son superponen las sumatorias. penas o sea, Son proporcionales, pero va a ser proporcional al delito mayor. O sea, Claro, ahí lo siempre, que tenés que tener en cuenta claro, también
son las reglas en materia de unificación. Que vos De en las reglas de unificación. materia de unificación vos podés tener en condena, en sentencia o en pena. O sea, de acuerdo a la etapa procesal en la cual está cada una de las causas, vas a ir por alguna de esas tres, digamos. Siempre manejate por una escala, cuando estás así en la duda del delito más grave, una escala intermedia, como para Ok, informarlo y a si él. lo condenan primero en uno y la otra sigue, si en uno lo condenan y la otra sigue en etapa de investigación, después como para unificar esas, Y pensá de que vas a no sé. tener, suponete, no sé, vamos a hablar de números así, por más que no sea de la pena, te condenan a 2 por el de armas y después por Mm. el de abuso lo condenan a, no sé, vamos a poner para que nos queden números redondos, o 4, ahí tendrías 6. Y en realidad vas a tener 2 más porque se le va a poner el doble por reincidente. Entonces vas a tener 6, 7, 8. O sea, una sumatoria así muy, muy al aire. Por suerte existe Ah, ok. el juez de ejecución que hace ese tipo de embrollo porque después empiezan 2 tercios del mínimo, 2 de no sé qué, bla, 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 bla. Por eso siempre el delito de abuso, vos lo que le tenés que plantear es, no sé si en la escala penal es 8, decirle, y mirá, sos reincidente, te podés comer 6, como para darle un intermedio para que él sepa de que no es que va a estar el mínimo, va a estar casi al máximo, por la cuestión de la reincidencia. ¿Sí? Claro. Lo que generalmente se No, plantea, encima son como 8 hechos, la verdad es un lío. claro, es la inconstitucionalidad de la reincidencia, ¿sí? Que generalmente nos lo tiran por la cabeza. pero, pero sí, siempre apuntale al delito Pero más está la grave y posibilidad. la pena más alta, como para poder informarlo, ¿no? Ok. Pero bueno, no sé si alguno tiene alguna duda más. Ahí Valen dice, Valen, yo ahora después lo hablo con Brian el tema del material de la clase anterior y a ver cómo coordinamos con este tema. Y después creo que no hay ninguna pregunta más. No sé, Emma, vos, ¿querés agregar No, algo no, más? no. Yo creo que por hoy está bien. Estaríamos. Sí, cualquier cosa que necesiten, yo quedo a disposición, no hay problema, me consultan por mail. Generalmente Brian es testigo que los chicos de Noveles me llaman cuando están un poco en aprietos y me piden consejo, no hay problemas. Vemos las causas, porque a veces el proceso penal es otra cosa totalmente distinta. Seguiríamos la próxima con todo lo que tenga que ver la etapa final, digamos, de lo que es la clausura de instrucción, y arrancaríamos ya con requerimiento de elevación a juicio y, bueno, aquellos instrumentos con los que se cuentan como para oponernos o apelarnos de acuerdo a la jurisdicción en la que nos encontremos, y, bueno, ya para después encarar el último encuentro en materia de recursos. La clase que nos queda por recuperar tiene fecha para el próximo lunes. Quizá nos quedaría ver algunas cuestiones en materia de etapa probatoria, en etapa de instrucción, y bueno, ya después sí avanzar con todo lo que tiene que ver con la clausura de la instrucción, la etapa final de la clausura de la instrucción, y ya ahí arrancaríamos con la etapa de requerimiento y elevación a juicio, y bueno, hablar un poco de métodos alternativos de salida del conflicto, y ya ahí encaramos el final del curso con recursos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien. Quedamos entonces a disposición para lo que quieran. Ahí dejamos en el chat los correos electrónicos. Y bueno, será hasta la próxima clase. Entonces nos vemos.